Es la predicación del domingo 13 de marzo de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículos 1 al 17, que dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la lectura de la Escritura de esta mañana. Nos encontramos una vez más en el tiempo de Cuaresma, previo a la celebración de la Semana Santa. Pero si nos detenemos y reflexionamos un poco, podemos darnos cuenta de que es el tercer año consecutivo, o digamos estamos en el mes de marzo, pues el tercer marzo consecutivo, que no es el tercer año propiamente hablando, pero el tercer marzo consecutivo que debemos enfrentar como sociedad un contexto vital muy difícil. Hace 2 años, por estas primeras fechas, comenzó la pandemia, bueno, no la pandemia, pero sí, digamos, lo que nos afectaba a España, ¿no? Pues estábamos inmersos en plena pandemia, que en aquel momento pues esperaba todo el mundo que fuera algo transitorio. El año pasado, por esas mismas fechas, cuando se cumplió un año de ese tiempo, pues nos dimos cuenta de que nuestras esperanzas de fugacidad se habían convertido en una crisis permanente. Y ahora que la pandemia iba paulatinamente ascendiendo en nuestras vidas, y aunque todavía está presente y no podemos darla por finalizada, ni mucho menos, pues todavía no hemos salido de esto cuando nos topamos de bruces con la brutalidad de una guerra en Europa. Hemos pasado de la angustia del aislamiento, del miedo al virus desconocido, la cotidianidad de la muerte, ahora a una muerte retransmitida de la guerra, todos los días los medios de comunicación, el renacer del miedo de una amenaza nuclear que pensaba que formaba parte del pasado, de otros tiempos, de aquel tiempo de la Guerra Fría. En medio de todo ello, pues encontramos olas de refugiados, de personas que están obligadas a abandonar sus casas sin saber cuándo volverán. Pero aún más tenemos todos aquellos otros conflictos, aquellas guerras y aquellos refugiados
de los que ni tan siquiera tenemos conciencia porque son silenciados, olvidados por los medios de comunicación tradicionales y digitales. Y esta predicación no trata de tomar estas circunstancias difíciles para generar un estado de conciencia angustioso para después dar un alivio, ¿no? No. Esta predicación, si traemos estas circunstancias difíciles, es para a todas aquellas personas que están viviendo estas circunstancias, y en todos, de alguna mayor o menor medida, vivimos estas circunstancias con preocupación, angustia, inquietud, incertidumbre. Cada uno tendrá una aproximación vital distinta, pero supone una situación problemática, cuanto menos, dejémosla ahí. Quiere ser esta predicación alivio y respuesta para esto que estamos viviendo. Esto es la intencionalidad, la motivación de esta predicación. Pues frente a todo esto que estamos viendo, alguien se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿O qué está haciendo Dios? ¿No? Esta pregunta, que es una pregunta recurrente, no tiene por qué ser una pregunta escéptica o atea, aunque habrá ateos y escépticos que la hagan, de alguna forma para reforzarse en su propia posición, sino que también puede ser la pregunta del creyente, la creyente fiel que quiere seguir siéndolo, pero que está sufriendo y que ora por la intervención de Dios para cambiar el estado de las cosas. Muchos también cristianos que están viviendo estas circunstancias en primera línea. La respuesta no la tenemos en un Dios allí en otro sitio, lejos, que de alguna forma está moviendo piezas como en un tablero de ajedrez, sino que la respuesta de Dios la tenemos, según el testimonio de los evangelios, en la cruz. Los 4 evangelios, cada uno de una orientación distinta, nos están hablando de que frente a esta realidad adversa, difícil, la respuesta está en la cruz. Por eso me he propuesto que en estas semanas que restan hasta que lleguemos al Domingo de Ramos, quiero que consideremos distintas aproximaciones a lo que Dios está haciendo en la cruz y a través de la cruz. Y digo está haciendo porque quiero que contemplemos la cruz como algo real, como algo no del pasado, que se queda allí en un pasado que no tiene nada que ver con nosotros, sino con una realidad patente, viva para nosotros. Quiero que mantengamos en nuestra mente, en todo momento, que todas estas aproximaciones que vamos a ver en estos domingos son aspectos distintos de la respuesta a la pregunta sobre lo que Dios está haciendo frente al mal, al pecado y a la muerte que están presentes en el mundo. Pecado, mal y muerte que se actualizan mediante la acción no solo de las personas en singular, individualmente, sino también de las estructuras políticas y económicas que las personas crean y que están atravesadas, según nos dice la Biblia, o influidas por la presencia del mal en el mundo. Esta no va a ser solo una presentación sobre distintas teorías o modelos que se han desarrollado a lo largo del pensamiento cristiano para hablar sobre la cruz, sino que se inserta en lo que la narración bíblica nos cuenta acerca del plan de redención de Dios para su creación. La Biblia no tiene teorías ni tiene teología sistemática, tiene una narrativa. Y en el contexto de esta narrativa y del mundo de significado que despliega, no solamente leemos, sino que el acto de lectura comunitaria realizado por la Iglesia construye un mundo de significado por el que a través del cual vemos el mundo. Nos vemos a nosotros mismos. Incluso que lo que experimentamos emocionalmente está determinado por ese mundo de significado y eso nos lleva a cómo actuamos.
Pues, como digo, la Biblia no tiene teorías ni teología sistemática, tiene una narrativa, y en el contexto de esa narrativa y del mundo de significado que se despliega del acto comunitario de lectura y de predicación, debemos entender el significado y el alcance de la cruz de Jesús, el Mesías. Hoy hemos leído esa cena donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Pero parecería extraño que desde esta escena podamos hablar de la cruz y de lo que Dios hace a través de ella. Y sin embargo, es de lo más pertinente, porque hay que recordar y no olvidar nunca que lo que tenemos es una narrativa, es decir, los hechos que se nos cuentan no son hechos aislados, sino que pertenecen a un macro contexto que es la narrativa, en este caso la narrativa del Evangelio de Juan. Al principio de este capítulo 13 se nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es el versículo 1 de este capítulo 13. Nos encontramos en un momento clave de la narración del Evangelio de Juan, porque este es un versículo bisagra entre la primera y la segunda parte del Evangelio. Esa primera parte que hemos estado estudiando y viendo, el que llamamos genéricamente el libro de los signos, o de las señales que Jesús va haciendo, y la segunda parte, que toda la segunda parte del Evangelio del capítulo 13 hasta el final tiene que ver con los acontecimientos de la Pascua en Jerusalén. Y bueno, también tiene como centro el acontecimiento de la cruz. La idea principal de nuestra predicación de hoy es que tanto los signos como la cruz hablan de lo mismo, nos están transmitiendo lo mismo. En cierto modo, los signos son la anticipación de lo que ocurre en la cruz. Y el Evangelio de Juan nos está hablando desde el principio hasta el final que ambos, señales y la cruz, la realidad de la cruz, nos hablan de la presencia de Dios en el mundo. Ese es el hilo conductor de todo el Evangelio. Ya hemos visto en todas las semanas anteriores cómo cada señal, como cada signo que Jesús hace y que nos cuenta el Evangelio de Juan es para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de gloria de Dios, hablamos del honor dado a Dios, pero también hablamos de la presencia de Dios en el mundo. Lo vimos con Lázaro y con el ciego de nacimiento. Lo hemos visto cuando Jesús es presentado como el pan de vida, el agua de vida y la luz del mundo. Cuando hablamos del nuevo nacimiento y de cómo Jesús sustituye el templo. Porque Él es la palabra encarnada, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Mesías y el Hijo de Dios. En todo esto, que es lo que hemos visto en estos 13 primeros capítulos, todo esto son señales, signos de quién es Jesús y de lo que Jesús está haciendo, que no es otra cosa que hacer presente la presencia de Dios en el mundo. Sobre esto hablamos un poquito, ya hemos hablado, pero vamos a hablar un poquito más adelante. Todo esto se resume en el versículo 14 del capítulo 1, que ya vimos. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está el resumen de todo el Evangelio. La palabra encarnada se hace tabernáculo, por eso sustituye el templo, se hace tabernáculo, se hace templo para poder habitar entre nosotros. ¿Y el templo cuál era su función? Albergar la presencia de Dios con su pueblo. Pues Jesús, como la palabra encarnada, se hace tabernáculo, se hace templo para habitar entre nosotros y para traer la presencia de Dios, Padre, en el mundo. Dicho de otra manera, Dios viene hasta nosotros o se hace presente entre nosotros por medio de Jesús, la palabra encarnada, para que podamos ver cómo Dios habita con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Con todo esto en mente, llegamos a este capítulo 13, versículo 1, donde se nos dice que Jesús, sabiendo que era el momento de iniciar su camino al Padre y pasar, por tanto, por la cruz, dice, llevó su amor hasta el fin.
Ya se nos ha dicho en el versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Esta narrativa, este despliegue de significado, de estas redes de significados que son inherentes a esta narrativa, va de cómo Dios ama al mundo. Dios no es indiferente al mundo. La cruz pasa por el amor de Dios al mundo. Lo vemos ahora. La cruz comienza aquí en este versículo 1 de este capítulo 13, porque está haciendo precisamente referencia a que lo que viene a continuación, los capítulos que vienen desde aquí hasta el final, es porque el Padre lleva su amor por el mundo hasta el fin. Dios no odia al mundo, no quiere castigar al mundo, no quiere condenar al mundo, no quiere destruir el mundo. Lleva su amor hasta el fin. Ese amor pasa por la cruz. Lo que lleva a Jesús a la cruz es la entrega que Dios hace de sí mismo al mundo. Dios está entregando la persona de su Hijo al mundo. Dios se hace presente por medio de su Hijo en la cruz. Y lo hace por amor. El amor no es sentimientos o emociones únicamente en Dios, sino que es entrega de sí mismo. Ya hemos visto durante todo el Antiguo Testamento, hemos estado hablando toda esta temporada sobre este tema, sobre lo que implicaba la presencia de Dios con su pueblo y cómo esa presencia era oscurecida, incluso se muestra ausente por la infidelidad de su pueblo, porque presta adoración a otros lugares, espacios, otras lealtades. Y lo que hace la cruz, lo que vamos a ver esta mañana, es hacer presente por medio de la persona de su Hijo al Padre. Y lo hace por amor, por una entrega total de Dios. Una vez más, en el Evangelio de Juan se nos hace referencia a la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua. Ya hemos hablado de la importancia de las celebraciones que nos trae el Evangelio de Juan para decirnos, para explicarnos lo que está ocurriendo. La Pascua vuelve a estar cerca. Pero los lectores, los oyentes, los que habéis estado siguiendo todas estas predicaciones esta temporada, ya estamos familiarizados. Cuando el Evangelio de Juan hace referencia a la Pascua, no es algo baladí, sino que comporta un significado en sí mismo. La Pascua es la liberación de Israel por parte de Dios, y lo es porque supone la victoria no sobre Egipto, sino sobre los poderes del mal que sostienen esa estructura política, sociopolítica. Así que es paradigmática, no solo sobre esa realidad, sino todas las realidades de las que nos habla la Biblia, ¿no? Egipto, de Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Así que se acerque esta nueva Pascua, no es otra cosa que la victoria de Dios sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte que gobiernan en el mundo, que están presentes en el mundo. Pero antes de eso, el Evangelio nos explica que Dios está viniendo a nosotros a través de su Hijo, la palabra encarnada en la cruz. Por eso ya no hace falta templo, porque tenemos a Cristo, no tenemos a Jesús, que es la palabra encarnada, que habita entre nosotros y que por tanto de esa forma hace presente a Dios en el mundo, al Padre en el mundo, por medio de la persona de su Hijo. Aquí entraríamos en la cuestión de la Trinidad, porque obviamente no podemos. En los signos veíamos un anticipo de la gloria de Dios, de su presencia en el mundo. Por eso la cruz es la gloria de Dios, la presencia de Dios en el mundo. No es que vayamos nosotros a Dios. No es que la historia nos lleve a ningún progreso absoluto.
No hay una evolución, en la evolución ningún perfeccionamiento en sí mismo, no hay ningún progreso, ya sea por nosotros mismos, por la historia en sí misma o por la evolución por su propio curso. La historia solo perpetúa el mal, la muerte y el pecado. Un universo inmanente y autocontenido carece de propósito. Nosotros, la historia, la evolución, necesitan a Dios para un final perfeccionado. Cuando la narración de la Torre de Babel, el significado de la construcción de la Torre de Babel era el intento de unir cielo y tierra por medio de la torre. El esfuerzo humano, social, colectivo, civilizatorio de creer por sus propias fuerzas del ser humano, unir cielo y tierra. La Biblia nos enseña que eso está destinado siempre al fracaso. Eso es lo que intentan todos los imperios, todo lo que intentan todas las construcciones sociales y políticas. Dios viene a nosotros. Dice el Apocalipsis, versículo 1:8, Dios es, el que era y el que ha de venir. No es un Dios estático. El verbo ser tiene ese significado de esencia, de sustancia, seguido de la lógica de la filosofía griega. Pero no es el que será. Dios no es el que será, como si Dios fuera Dios estático, allí, en algún sitio, y ya está, que se manifiesta y ya está. Sino el que ha de venir es una acción, la venida de Dios, la acción de Dios que viene hacia nosotros. Hay un dinamismo en Dios, no hay una sustancia estática, por decirlo de alguna forma. Todo el Evangelio de Juan nos narra cómo Dios está viniendo a través de su Hijo, por medio de las acciones de Jesús, la palabra encarnada, el Hijo de Dios, el Mesías. El pueblo de Israel se preguntaba qué era necesario para que Dios volviese a hacerse presente entre ellos. Esta era la pregunta del judaísmo de la época. Una de las respuestas era, tenemos que obedecer la Torá. Uno es la Torá, las escrituras, en un sentido más amplio. Tenemos que ser fieles. Y Dios va a volver. Pero lo que se nos narra en los evangelios es que Dios se ha acercado ahora a través de Jesús. Ahora el velo se nos descorre. El Apocalipsis es ese velo que se nos descorre para que veamos la otra cara de la realidad. Dios no está allí en otro lado, está en otro lugar, sino la realidad de Dios es la otra cara de nuestra realidad presente. El velo se descorre, que es lo que significa Apocalipsis. Y podemos ver la presencia de Dios en la cruz. La cruz es esa grieta por la que podemos vislumbrar esta otra realidad, la realidad de Dios. La cruz, sin embargo, no es digna de un rey. Jesús es el Mesías. Mesías significa ungido. Ungidos son los reyes. El cargo, la acusación política que cuelga de la cruz, Jesús es el rey de los judíos. Pero la cruz no es digna de un rey. Los reyes están en un trono. La cruz solamente es digna de un esclavo, de un siervo, de una persona sin honor. La cruz no es un trono, es el medio por el que el poder de los tronos se imponen en el mundo. Por eso hay que entender la lección que Jesús da a sus discípulos lavándole los pies. Jesús no ejerce una posición de poder a la manera humana, sino de servicio. No es la fuerza de los poderosos la que ejemplifica a Jesús lavando los pies, sino que es la fuerza del servicio. Es
Jesús está asumiendo la posición del siervo, se está comportando como un esclavo, como un siervo. Por eso Pedro dice, no, bueno, pues a mí a lavar los pies. Eso no lo entiende Pedro, pero lo vas a entender. Pero si no, no tienes parte conmigo. Lávame de cabeza a los pies, dice Pedro. Cuando descubrimos a Dios en la cruz, no es un Dios que se imponga por la violencia ni por la fuerza. Para la Biblia, todas las construcciones políticas, ya sean imperios, reinos o naciones, están atravesadas por las fuerzas y los poderes del mal. La cruz es la aparente victoria del imperio y de los que están coaligados con él. La gloria de Dios no es la gloria del mundo. No vemos a Dios donde hemos pensado que estaba, vemos a Dios en la cruz. La cruz es la presencia de Dios en el mundo. Sin embargo, esta presencia no es, como decimos, una mera manifestación impotente o inactiva, como si Dios sea en un sentido estático y solamente puede manifestarse y podemos verlo. No, este no es el Dios de la Biblia. La cruz no es mera contemplación, no es mero ejemplo, no es mera manifestación, no es algo solamente que se nos muestra y ya está. La presencia de Dios en el mundo a través de la cruz es activa, porque la forma que la Biblia de la que nos habla de Dios es de un Dios que actúa. La presencia en el mundo a través de la cruz es la victoria sobre los poderes del mundo. Pero eso hablaremos otras semanas. Ya hemos hablado en muchas ocasiones. Pero hoy no lo vamos a ver esto. Por tanto, retomamos la pregunta del principio. ¿Dónde está Dios en esta situación del mundo global en el que vivimos? La respuesta es que Dios está en la cruz de Cristo, o del Cristo, del Mesías, del Rey, del ungido crucificado, que es una contradicción en sí mismo. No está en ningún lugar confortable, ni seguro, ni justo, ni bello, porque la cruz no es ni confortable, ni seguro, ni justo, ni bello. La cruz es el lugar donde las tinieblas quieren hacerse permanentes. Y así se nos transmite en los evangelios. Lo veremos también más adelante. Cristo colgado, Jesús colgado en la cruz. Las tinieblas ocupan el mundo. La cruz es donde la injusticia, la fealdad, la brutalidad y el dolor quieren triunfar. Aunque aquí es donde precisamente van a ser derrotados. Y allí precisamente donde vemos la presencia de Dios en el mundo. Allí vemos a un Dios que nos ama hasta las últimas consecuencias. En una entrega que no se reserva nada, sino que lo entrega todo, porque se entrega a sí mismo. Por eso cuando nos preguntamos ¿dónde está Dios? La respuesta de la Biblia es que está allí en la cruz. Eso es un misterio insondable. Si ya el universo nos parece grande, casi inabarcable por nuestra mente, como el creador de su universo se encuentra allí, en la cruz. Pues eso es lo que nos está diciendo la Escritura. También necesitamos acercarnos a la cruz desde la confianza en este Dios que se nos revela en la cruz. No todo es racionalizable. Hay muchos modelos y teorías quieren racionalizarlo todo. Hay aspectos que se nos escapan. Necesitamos la confianza, la dependencia, la fidelidad, lo que representa la fe, para acercarnos también a la cruz. Estamos tan acostumbrados a pensar en Dios, como decía yo antes, como alguien fuera del mundo, que nos cuesta entender el significado de la cruz precisamente por eso.
Pensamos que Dios está allá en el cielo como un lugar fuera del mundo y que nosotros no, que nosotros tenemos que ir a Dios o que Dios nos va a rescatar para ir allá con Él. Sin embargo, lo que la Biblia nos cuenta en su narración es que Dios viene a nosotros para transformar nuestro mundo en una realidad habitable para Él y para nosotros, de manera que Dios sea todo en todos, como dice 1 Corintios 15, 28. Cuando preguntamos ¿dónde está Dios? Respondemos, eso es lo que Dios está haciendo. Dios está en la cruz para venir a nosotros, para transformar nuestro mundo precisamente a través de la cruz y de la resurrección en una realidad habitable para Él, porque Dios no puede estar en su plenitud donde hay muerte, mal y pecado, pero también para nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. Y esa es la respuesta de la Biblia frente a todas esas circunstancias que estamos viviendo. Dios está poniendo orden en su creación y lo hace a través de la cruz y de la resurrección. Y esto es lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Que el Señor nos ayude a interpretar, vivir el mundo a través de este mundo de significado que representa la narración de la Biblia. Que así sea.